¿Cómo te va? Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos haciendo una prueba de bondad de ajuste a la ley de Benford para los datos que estamos analizando. Los datos que recopilamos se refieren a la población de los países en los últimos 5 años y queremos ver si el primer dígito de estos datos se ajusta a la ley de Benford. Hay que continuar con el paso número 5. Consiste en determinar los límites del nivel de confianza de la prueba de hipótesis, es decir, obtener los valores críticos de la prueba de hipótesis. Ese valor crítico en la gráfica representa este punto de aquí, donde cambiamos de color amarillo a color azul, es decir, cuando pasamos de la región de la hipótesis nula a la región de la hipótesis alternativa. Aquí gráficamente puedo ver yo que es un valor cercano al 16, ¿sí? Ese debe ser el valor de chi cuadrada, donde sucede el cambio de una región a otra. Vamos a utilizar una fórmula de Excel para calcular exactamente ese punto. Ya visualmente vi que se parece al número 16. Es igual a imb.chiquad, abro paréntesis, introduzco la probabilidad que se refiere al nivel de confianza de la prueba de hipótesis, en este caso 0.95, y luego introduzco una coma y debo introducir los grados de libertad que tengo en esta prueba de hipótesis. Ya aprendimos en una cápsula anterior que tenemos 8 grados de libertad. Cierro paréntesis y eso es todo. Entonces, donde cambiamos de una región a otra, el valor de chi cuadrada es 15.51 exactamente, ¿sí? Aquí. Bueno, entonces, mira, vamos a ajustar un poquito la gráfica. Aquí entonces la región del intervalo de confianza me pasé porque le puse yo hasta el 95% con un valor de chi cuadrada de 16. Vamos a reducirlo hasta donde sea de 15.5, ¿sí? Más o menos allí. Listo. Entonces así mi gráfica sí ya representa mejor el color amarillo, el cambio del color amarillo al azul, ¿sí? Donde llegamos al valor de 15.5 en chi cuadrada. Bueno, seguimos. Ahora hay que determinar el tamaño de la muestra de los datos que se recopilarán, recopilar los datos y analizarlos mediante estadística descriptiva. Esto ya no lo voy a hacer porque en realidad ya recopilé los datos y ya los analicé. Tú recordarás al principio de estos videos, ya los tengo aquí analizados en su proporción real, ¿sí? Seguimos. Ahora hay que obtener un valor de chi cuadrada, es decir, hay que obtener el estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba se va a calcular con la fórmula de la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Déjame hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor la fórmula. Ahí está. Repito, es la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Vamos a calcular este valor de chi cuadrada. Bueno, lo primero que necesito es traerme los valores de la tabla de arriba, ¿sí? Entonces necesito el dígito, la frecuencia observada y las probabilidades de la ley de Benford en las 3 primeras columnas. Entonces mira, para el dígito le voy a hacer así, igual a, y me voy a ir hasta la tabla de arriba y aquí está el primer dígito, ¿sí? Y jalo esta fórmula para abajo. Ahí están los 9 dígitos. Ahora voy a traerme de la tabla de arriba la frecuencia observada. Pongo igual y la frecuencia observada es la que dice conteo, ¿sí? Yo observé 303 unos en mis datos originales y jalo esta fórmula para abajo. Siguiente, debo traerme las probabilidades de la ley de Benford. Esas también ya las había calculado arriba. Aquí está la proporción de la ley de Benford, ¿sí? Es esta columna de datos. Entonces va a ser igual a el primer dato, 30.10%. Y ahora jalo esta fórmula para abajo. Ya está. Ya tengo todas las probabilidades
para cada dígito según la ley de Benford. Ahora vamos a calcular la frecuencia esperada, que es pi por n. ¿Sí? Las probabilidades de la ley de Benford son pi y n es el total de datos que recopilé. Para saber el total de datos, déjame calcular aquí el total. Sumo simplemente todos mis conteos con la fórmula suma. Se seleccionan toda esta columna de datos y tengo 990 datos en total. Bueno, entonces vamos a multiplicar 30.10 para el primer caso por el total de datos que recopilé, 990. ¿Sí? Y allí tengo ya mi frecuencia esperada de 298, que se parece mucho a la observada de 303. Entonces aquí parecería que sí se cumple la ley de Benford. Para jalar la fórmula hacia abajo necesito primero fijar la celda B329 que contiene el total de observaciones. Eso no va a cambiar para todos los cálculos. Y ahora sí, ya nada más jalo la fórmula hacia abajo. Ya tengo mis frecuencias esperadas. Vamos a calcular ahora la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. ¿Por qué? Porque forma parte de del cálculo de la chi cuadrada. Frecuencia observada, 303, menos frecuencia esperada. Me da 4.98 de diferencia. Jalo la fórmula para abajo y ya tengo todos mis cálculos de frecuencia observada menos la esperada. Ahora hay que elevarlos al cuadrado según la fórmula. Lo voy a hacer en esta columna. Es igual al dato de la columna anterior por el mismo dato. 24.80. Jalo la fórmula a toda la columna. Ya tengo todas las diferencias elevadas al cuadrado. Ahora, esas diferencias elevadas al cuadrado hay que dividirlas entre la frecuencia esperada. Estoy siguiendo la fórmula. Entonces, la primera diferencia elevada al cuadrado la divido entre la frecuencia esperada correspondiente. Y ahora esta fórmula la jalo para abajo. Ya casi está. Mira, la fórmula me dice ahora que tengo que sumar todas esas diferencias, todas estas divisiones. Es igual a la suma de toda la columna. Ya está. Mi valor de chi cuadrada es de 15.40. Bueno, pues esto precisamente es lo que tengo que ir a poner al gráfico, donde cae el estadístico de prueba en la gráfica en 15.40. ¿Sí? Entonces debe caer pues como por aquí casi en el límite, ¿no? Entonces vamos a buscar el valor de 15.40 de chi cuadrada. Mira, aquí está, 15.4. Y en la última columna de la gráfica voy a poner igual a vamos a ponerle la misma altura que tiene el gráfico, que está en esta columna, 0.017. Y ya está. ¿Te fijas cómo aquí me apareció una rayita negra? Bueno, ¿cómo se hace para poner esa rayita negra en la gráfica? Eso no lo habíamos visto. Mira, déjame seleccionarla, esta rayita negra, y la voy a suprimir para que no aparezca. Y vamos a agregarla nuevamente, como si nunca hubiera existido. Hago clic con el botón derecho del mouse y me voy a seleccionar gráfico, seleccionar datos, y ahora vamos a déjame quitar esta columna que me está estorbando. Nomás habíamos visto cómo poner las probabilidades y el intervalo de confianza. Vamos ahora a agregar la última columna, que se llama estadístico de prueba, y en valores de la serie borro y selecciono toda la columna del estadístico de prueba, absolutamente toda, y doy a aceptar y doy a aceptar, y de esa manera ya debe aparecer la rayita negra ahí en la gráfica. ¿Sí? ¿Te fijas? Ahí está. En caso de que a ti te apareciera en algún color distinto, pues simplemente seleccionas esa rayita negra y le das clic con el botón derecho del mouse, a ver si lo logro, y ya te vas aquí al formato de punto de datos, le puedes poner el relleno,
en color negro, de hecho ya está, y el contorno también en color negro, y de esa manera te aparecería ya igualito que a mí, en color negro. Bueno, pues listo. Fíjate que entonces el estadístico de prueba quedó casi en el límite, ¿verdad? Pero está todavía dentro de la región de la hipótesis nula. Con esto ya podemos concluir que nuestros datos sí siguen la ley de Benford. Muy apenitas, pero sí se cumplió. Sí pasamos la prueba de hipótesis. Bueno, entonces ya completamos también el paso número 10, que era precisamente localizar el estadístico de prueba dentro del gráfico. Vamos ahora a continuar con el paso número 11, que es determinar el p-valor y compararlo contra el nivel de significancia de la prueba de hipótesis. ¿Sí? Para ello usaremos la siguiente fórmula. Es igual a dist.shequad y luego le vamos a poner punto cd, que significa cola derecha, y de esa manera me va a dar el área que exista a la derecha del valor de chi cuadrada que acabamos de calcular, que fue el 15.40. ¿Sí? Listo. Agrego una coma. Déjame ver si la fórmula me está pidiendo más cosas. Sí, me está pidiendo los grados de libertad. Tenemos que poner 8, en este caso son los grados de libertad que tenemos en esta prueba de hipótesis. Recordemos que teníamos un análisis de 9 renglones en nuestra tabla de cálculo de los valores de chi cuadrada. Y perdimos un grado de libertad, por eso nos quedaron 8. Y me da 0.051. Esto lo tengo que comparar contra mi nivel de significancia alfa, 0.05. Te fijas que es ligeramente mayor a mi nivel de significancia alfa. Y si el p-valor es mayor que el nivel de significancia alfa, concluiremos con la hipótesis nula. Si hubiera sido menor, tendríamos que concluir con la hipótesis alternativa. Aquí estamos en el límite, casi. Bueno, pues vamos a concluir con la hipótesis nula, ¿sí? Es lo que hacemos en el paso número 12. Hay que obtener la conclusión de la prueba de hipótesis en términos estadísticos. Tenemos dos opciones. O rechazamos la hipótesis nula o no rechazamos la hipótesis nula. Hemos caído en la región de la hipótesis nula, ¿sí? Nuevamente vemos la gráfica. Aquí estamos en la región amarilla. Nuestro estadístico de prueba cayó en la región de la hipótesis nula. Entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. Déjame ir acá. Entonces lo que voy a marcar yo aquí en color rojo es precisamente que no existe información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Vamos a decir ya formalmente, con una confianza del 95%, no existe información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Esa es nuestra conclusión. Paso número 13. Hay que redactar la conclusión práctica de la prueba de hipótesis. Vamos a decir, con una confianza del 95%, los datos de la población de los países siguen la ley de Benford en su primer dígito. Listo, ya terminamos nuestra prueba de hipótesis. Te agradezco mucho tu atención. Recuerda que la ley de Benford primero tiene que ser probada con un conjunto de datos que tú sepas que sí son reales, y una vez que verificas que sí siguen esos datos la ley de Benford, entonces tú podrás aplicarlo a series de datos futuros, ¿sí? No sería válido querer que embonen en la ley de Benford datos que por naturaleza no la siguen, ¿sí? Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.